saber la extraordinaria grandeza del poder tuyo, Señor, que levantó a tu Hijo de los muertos, Señor amado, pero que ahora nosotros en Cristo también fuimos levantados, Señor amado. Fuimos levantados de los muertos, Señor amado. Fuimos resucitados de los muertos, Señor amado, y sentados con Él a su derecha. Sentados estamos sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo, Señor amado. Padre, en la dimensión espiritual del reino, no nos vemos abajo. No nos vemos abajo. No nos vemos abajo, nos vemos arriba. Arriba, arriba, nos vemos arriba. Padre, el estado del alma ya no se encuentra en la región de la muerte ni del pecado abajo. Ahora hemos sido trasladados por el poder de la vida, por el poder de la resurrección, para estar gobernando con Él, y desde allá gobernamos. Toda la iglesia de Jesucristo, cada creyente, Señor amado, los pequeños, los grandes, Señor amado, Padre, gobernamos desde arriba, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Igualmente oramos, Señor amado, sabiendo que a Él se le fueron sometidas todas las cosas debajo de sus pies, y que ahora nosotros en Él igualmente sometemos todas las cosas bajo nuestros pies. Oramos para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior por medio de su Espíritu. Revélanos profundamente que Cristo sí habita en nuestros corazones por medio de la fe, echando raíces profundas, esas raíces invisibles, Señor, que profundizan el corazón, Señor, la dimensión del nuevo corazón, Señor, de la mente, del alma, Señor amado. Padre, Señor amado, en lo alto, lo ancho, lo profundo, Señor, lo largo, y saber, Señor amado, y tener conocimiento de ese amor de Dios. Oramos para experimentar ese amor de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, para estar completamente llenos con la plenitud de tu vida y el poder que provienen de ti, Señor amado. Oramos para ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo, orando para ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia, y ser constante en medio de las pruebas, con gozo, dando gracias al Padre en todo, que me hizo apta para participar de la herencia del reino. Oramos para entender que nuestro Padre ya nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz y vida de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por la sangre del Cordero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor, ¿lo pone? Por favor, sí. Ok, pueden sentarse. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. No, ya lo había puesto. Ok, no, está bien, está bien. Bueno, buenas noches a todos. Dios les continúe bendiciendo. Hoy vamos a ver un tema muy bonito, y está allí: temas, leyes espirituales de un reino. En este caso sería del reino de Dios. Tenemos que entender que cada reino, como les enseñé la vez pasada, cada reino que tiene leyes, ¿verdad? Pero resulta que el reino de Dios está dentro de nosotros, ¿correcto? ¿Dónde estaba el reino también de la potestad de las tinieblas? ¿Dónde se encontraba? También dentro de nosotros, estaba en el corazón. Pero en el momento en que somos arrancados de ese lugar de tinieblas, de ese lugar del reino de la potestad de las tinieblas, y fuimos trasladados a otro lugar, pues sencillamente las leyes dentro del corazón, en la dimensión espiritual de ese reino que está dentro de nosotros, igualmente cambiaron. Diga, cambiaron las leyes. Diga, cambiaron las leyes. Internamente cambiaron las leyes. Internamente, diga, internamente cambiaron las leyes. ¿Ok? Entonces ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino que estamos bajo la ley de vida, de justicia, de amor, de fe y de todas las cosas. Entonces hoy vamos a mirar, vamos a hacer un cuadro comparativo entre lo que gobernó en nosotros anteriormente y lo que ahora gobierna en este nuevo reino que está en la dimensión del Espíritu en nuestros corazones. Entonces allí vemos leyes espirituales de las tinieblas versus leyes espirituales del reino de Dios. ¿Y dónde está todo esto? Diga, en mi interior. Diga, en mi interior. Mi corazón fue un territorio o un lugar donde estaba
la potestad de las tinieblas. Pero ahora, en Cristo Jesús, en mi interior, tengo el nuevo reino de Dios y tengo nuevas leyes. Y en esas nuevas leyes soy libre de las leyes de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, de ahí que, lástima que aquí no se ve muy bien las diapositivas, pero bueno, por la luz, pero ¿cuál luz? ¿Cuál se puede apagar? A ver, sí. Es que de verdad que sí es bien difícil que se vea. Ay, sí. Sí. Aunque me vean ah, no, la otra. Ahí déjalo ahí, para que yo pueda también estar. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Bien, sí se ve un poquito mejor, ¿verdad? ¿Y dónde está ese reino de Dios? Diga, ¿dónde está? Diga, dentro de mí. ¿Dónde estuvo ese reino de la potestad de tinieblas? Dentro de usted también. Ese era el lugar en donde se encontraba su alma. Pero ahora, debido a la dimensión nueva que tenemos, estamos en el otro reino. Bien, continuamos entonces. Introducción, aquí puse 3 personas. Aquí el hombre tenía el reino de Dios, fluía como con la fuente de vida que había dentro de él, por el aliento de vida que se le fue dado por Dios. Esto fue antes de la caída. Pero después de la caída, si usted mira allí, hay una dimensión en el corazón. Y esa dimensión es un reino ¿de qué? De tinieblas. Diga, de tinieblas. Tuve un reino, diga, tuve un reino de tinieblas en la dimensión de mi corazón. Aunque eso nos parece casi imposible, ¿cómo así que va a tener usted un reino dentro de usted? Sí, en la dimensión espiritual. Recuerden que la dimensión espiritual es diferente a la dimensión natural humana, ¿ok? Bien, y luego entonces en Cristo Jesús fuimos otra vez restaurados a esa dimensión espiritual del reino de Dios, donde se encuentra la ley de vida. Bien, entonces en la introducción, esta clase vamos a estar enseñando la nueva ley de vida del reino de Dios que gobierna todo nuestro ser tripartita integral a causa de la resurrección. Igualmente la ley de muerte ejerció un poder obligatorio por la ley del pecado que gobernaba nuestro ser tripartito. Entonces, así como la ley de la muerte y del pecado ejerció una fuerza operativa dentro de mi corazón, oigan bien, ahora Jesucristo me hizo libre de ese pecado, habiendo crucificado el pecado, pero igualmente me hizo libre de la muerte, habiendo absorbido la muerte, habiendo bajado, destruido el imperio de la muerte y habiendo resucitado. Y esto todo lo logró Él. Por eso es que ya nosotros tenemos un nuevo reino y tenemos nuevas leyes en el nuevo reino. Ya no estamos sujetos al pecado, la autoridad del pecado, la potestad del pecado, la autoridad de las tinieblas y todas estas cosas que habían a causa de la naturaleza de pecado en donde la muerte reinaba, fueron totalmente destruidas. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que eso fue destruido, pero que ahora tenemos un nuevo reino. ¿Cuántos están en el nuevo reino? ¿Cuántos saben que hay nuevas leyes dentro de ustedes? Amén. Bien, entonces, vamos al siguiente. Propósito, enseñar que el poder de la ley de muerte que reinó nuestro corazón a causa de la naturaleza de pecado, ¿ya fue qué? ¿Dónde fue destruida? ¿Dónde fue destruido el pecado? ¿Dónde fue crucificado el pecado? ¿Dónde fue? Bueno, y eso fue una ley de pecado, ¿verdad? ¿Era una ley de pecado o no en nosotros, en nuestro cuerpo tridimensional? Claro que sí, pero dice que Jesucristo se la llevó. ¿Dónde se la llevó la muerte? En la cruz. ¿Dónde se llevó la naturaleza de pecado? En la cruz. Entonces, si ahora yo soy trasladada a un nuevo reino, ¿será que hay algo de la potestad del reino de las tinieblas que tenga autoridad sobre mí? No, pero tenemos que creerlo. Amén, tenemos que creerlo. Y luego dice, ahora por el poder de la resurrección, en donde se nos fue dada la ley de vida, he sido trasladado de la región de abajo, muerte, al reino de Dios, donde la ley de vida reina en todo mi ser, no solo por ser poseedores de la vida luz, sino también por estar posicionados en el reino. Al volver otra vez nosotros
a estar vestidos con la gloria de Él, que es luz y vida, al tener ahora la ley de vida a causa del poder de la resurrección de Él, porque la muerte no lo pudo retener. Oigan bien, estamos poseídos de su gloria, y al estar poseídos de su gloria, estar poseídos de esa vida luz, oiga, podemos estar posicionados arriba. La única manera de poder estar arriba, trasladados arriba, es porque la muerte fue vencida, la naturaleza de pecado fue quitada y ahora somos vestidos de su gloria y estamos arriba. ¿Dónde estamos? ¿Desde dónde batallamos nuestras batallas? Desde arriba, y miramos a los principados y a las potestades de arriba abajo. Amén. No al revés. Vale. Bien, todo esto es dimensión, ¿qué? Diga, dimensión espiritual. El objetivo de la enseñanza: el Espíritu Santo quiere revelarnos y enseñarnos los misterios del reino. Esto es todo lo concerniente a las esferas del corazón del Espíritu de Cristo de vida, donde se encuentra el reino de Dios. El objetivo es mostrarte que la ley de la muerte dada por el pecado que tomó lugar en el ser tripartita integral, espíritu, alma y cuerpo, ya fue ¿qué? Ya fue destruida. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y al haber resucitado como un nuevo ser integral, llevamos ahora la ley de vida obligatorio, diga obligatorio, en Cristo Jesús, ejerciendo todo su poder en mi ser. Bien, el primer punto, antes de la caída y después de la caída. Hoy vamos a mirar antes de la caída, después de la caída. Recordemos, ¿qué fue lo que Dios puso en el nostril del hombre? ¿Aliento de qué? De vida, o sea, que conectó el cielo ¿con quién? Con el corazón, con la tierra del corazón del hombre. Entonces, ¿qué era lo que fluía en el hombre? ¿Qué era lo que fluía? ¿La qué? La vida tomaba lugar ¿en dónde? En el hombre. ¿A causa de qué? De que el hombre, oye, de que Dios le puso a él la vida. La vida de Dios estaba en el hombre. ¿Quieren que ponga las luces? Porque veo que hay algunos que... ¿Sí? Ok, ¿sí? ¿No ve? Lo que pasa es que, ok, no lo ponga, porque solamente vamos a estar leyendo eso y ya el bosquejo ya es más fácil. Ok, bien. Entonces, antes de la caída y después de la caída, ya el bosquejo ya es solamente para saber los puntos, ¿ok? Entonces, antes de la caída, Adán no necesitaba luchar contra el pecado. Oigan bien, no había ley de pecado. Diga, no había ley de pecado, no había ley de muerte. Solamente estaba la ley de vida. Y en la ley de vida se desataba toda la fuente divina de Dios, todas las cualidades de Dios. Todo eso se manifestaba a través de ¿quién? Del hombre. Cuando el hombre creyó la voz de la serpiente, algo espiritual se activó dentro de él. La caída no fue solamente un error moral, fue la apertura legal de una nueva naturaleza y de un nuevo gobierno espiritual. Todo lo que había en el hombre, todo absolutamente de la vida de Dios, se pierde. Fueron destituidos de la gloria de Dios y viene ¿qué? La ley de la muerte a causa del pecado. Bien, entonces, el acto de desobediencia activó la ley del pecado y la muerte. Entonces, tan pronto ellos transgredieron el mandato de Dios, comieron del árbol, inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó inmediatamente? A ver, ¿qué pasó inmediatamente que ellos comieron del árbol de la muerte? ¿Qué pasó? Entró el pecado, ¿ok? ¿Y qué vino? ¿La ley de qué? La ley de la muerte y del pecado a gobernar sobre el hombre. Eso lo tenemos que entender. El hombre no tenía estas cosas en él. Esto fue después de la caída, ¿ok? Después de la caída. Entonces vemos aquí Romanos 5:12, por tanto como el pecado ¿qué? Entró ¿en dónde? En el mundo. Vean las diapositivas, chicas, vean las diapositivas. Entró en el ¿qué? En el mundo. ¿Por qué? Por un hombre. ¿Y por el pecado qué? La muerte. Entonces por el primer Adán, todos vinimos a tener lo mismo que el primer Adán después de la caída. Y luego Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un ¿qué? Hombre, los muchos fueron ¿qué? Constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Quiénes son justos? ¿Quiénes son justos? ¿Quiénes son justos? Nosotros, amén. Y el justo por la fe, y el justo por la fe vivirá. Bien, no por los sentidos ni la percepción de los sentidos, sino por la percepción del corazón. Bien, el pecado no vino solo, el pecado trajo una ley y esa ley del pecado produjo ¿qué? La muerte. Bien, en el punto B, la separación de la vida produjo muerte espiritual. Adán no murió físicamente inmediatamente, pero después sí lo hizo. La comunión, pero sí murió espiritualmente instantáneamente. Instantáneamente, diga instantáneamente. ¿Qué significa cuando yo recibo a Cristo Jesús instantáneamente? ¿Qué? ¿Qué? Diga, pero dígalo bien. ¿Qué dice? ¿Qué sucede cuando recibimos a Cristo, quien es la vida de Dios? ¿Y qué recibimos? ¿La ley de qué? Eso. Lo que se perdió se volvió a restaurar. ¿Ya? ¿Cuánto se demora eso? ¿Cuánto se demora? Eso es instantáneo. Así como sucedió instantáneamente cuando el hombre pecó, así también cuando recibimos a Cristo, instantáneamente nuestro corazón recibe la semilla incorruptible de arriba, instantáneamente. Concebimos el reino de Dios dentro de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Guau! ¡Qué gloria, Señor amado! Amén. Entonces la muerte espiritual produjo después corrupción emocional, corrupción mental, corrupción moral, corrupción física. Desde entonces el hombre estaba esclavizado por una naturaleza pecaminosa que lo llevaba a pecar. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es ¿qué? ¿Es qué? Vamos, léanlo. ¿Qué dice? Esclavo del pecado. ¿Cuántos éramos esclavos del pecado? Claro, todos, porque estaba la ley de muerte gobernando en nosotros a causa del pecado. Pero ahora que tenemos entonces la vida de Dios, ¿qué es lo que ahora gobierna? La vida, la luz de Él dentro de nosotros. Amén. Entonces la separación de la vida produjo muerte espiritual, pero ahora en Cristo tenemos la vida. Bien, el pecado reinaba ¿en dónde? En el cuerpo humano. Romanos 6:12, no reine. Miren esto, había un reinado ¿de qué? De muerte. ¿A causa de qué? Del pecado. En nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o sus deseos ilícitos en su corazón. El pecado no es solo un acto moral. Diga, es una fuerza espiritual. Diga, es una fuerza espiritual que gobierna en la naturaleza humana sin Cristo. Era automático. ¿Cuántos de ustedes automáticamente se ponían como un fosforito? ¿Cuántos automáticamente decíamos mentiras? ¿Cuántos todavía? Hay que vencer eso. Hay que vencerlo. Sí, todavía somos tentados, pero podemos vencer la tentación, ¿vale? Bien, sí, todavía tenemos ese problema, pero podemos hacerlo. Y ¿saben qué? Va a llegar un punto en nuestra vida espiritual de tanto crecimiento y madurez que va a ser automático la ley de vida en nosotros funcionando en nuestros corazones. De manera tal de que ya no será automático reaccionar groseramente, sino que automáticamente el amor de Dios que está dentro de nosotros igualmente se manifestará. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo así, yo lo estoy creyendo para ustedes, de verdad que sí. Algo tiene que suceder en nosotros, Dios mío, y esta escuela es para eso. Amén. Para que le llegue hasta el tuétano de los huesos la palabra de Dios. Bien, el pecado no solo es un acto moral, es una fuerza espiritual que gobierna la naturaleza humana sin Cristo. Por eso Pablo dice, no reine, porque esa ley tiende naturalmente a tomar el trono del corazón, sujetando los deseos, pensamientos y decisiones. Bien, y decisiones del hombre. Bien, entonces, vamos al segundo punto. Vamos a ver esa fuerza operativa. Vamos a ver esa fuerza operativa de la ley del pecado y de la muerte en la naturaleza caída del hombre. Una vez activada la desobediencia, que fue lo que le pasó al hombre, inmediatamente ella recibe las palabras de mentira, las oye e inmediatamente las concibe. De ahí que ella mira el árbol de una manera diferente y le importó un carajo la advertencia que Dios les hizo que morirían.
le importó, ¿ok? Porque ella le creyó a las palabras de mentira que hubo por parte de la serpiente. ¿Y qué dice? Y esta ley comenzó a operar desde el interior del hombre, gobernando su mente, emociones, voluntad y cuerpo. No solo lo separó de Dios, sino que lo sujetó a un ciclo continuo de corrupción, ¿o no? ¿Cuántos nosotros estábamos en ese ciclo? Corrupción, pecado, corrupción, condenación y muerte. ¿Cuántos estábamos en ese ciclo? ¿Y se acuerdan lo que les hablé del círculo? Que ya el círculo fue roto porque ahora ascendemos. Amén. Ya salimos del círculo vicioso de la corrupción, pecado, condenación y muerte. Y esta ley se manifiesta en 3 dimensiones: la interior, la mental y la corporal. Así como la ley de vida funciona en nosotros en la parte interior, mental y corporal, así también lo fue la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces es muy lindo mirar esto desde este punto en que el Señor me lo enseña, mirando el reino y las leyes del reino. Bien, en la dimensión interior, vamos a mirar en la dimensión interior. ¿Qué clase de corazón había en nosotros? Un corazón de piedra. La Biblia dice claramente en Jeremías capítulo 17 que era un corazón que engañoso. Y van a entender acerca del engaño y la mentira cosas muy profundas en la clase en 2 semanas, ¿ok? Que nos toca la ley de la mentira versus la ley de la verdad. Porque vamos a estar viendo todo lo que son algunas leyes en particular de tanto que gobernaron en las tinieblas como las cosas que ahora gobernan en nosotros. Bien, pero miren eso. Entonces dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En el corazón que fue creado para ser el centro de la comunión con Dios quedó, ¿qué? Diga, entenebrecido. Diga, endurecido. Endurecido, entenebrecido, vinieron las tinieblas, se puso la parte de la naturaleza de pecado, no había manera. La ley del pecado opera como una fuerza que interna, que tuerce los deseos hacia lo terrenal y lo egoísta. El hombre desea el bien, pero dentro de sí hay otra ley que lo impulsa al mal. El corazón sin regenerar se convierte, ¿qué? En un trono usurpado, donde la carne es la que, ¿qué? La gobierna todo nuestro ser. Así de sencillo. En la dimensión espiritual, debido a ese corazón engañoso y perverso que teníamos, todo nuestro ser era gobernado por esa clase de mente entenebrecida a causa del pecado. Piensen en eso. Piensen en lo que fueron. Es importante reconocer lo que fuimos, es importante reconocer que esas leyes eran las que gobernaban nuestras vidas antes de venir a los pies del Señor. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Porque sencillamente cuando venimos al Señor, todas las cosas cambian. Lo que gobernó una vez nuestras vidas a causa del pecado y la muerte, ya no tiene autoridad ni poder en nosotros. Por eso podemos vencer. Diga, por eso puedo vencer. Porque nada de estas cosas ni reina, ni tiene poder, ni tiene autoridad sobre nosotros. Puedo vencer porque ahora hay una ley superior. Diga, ley superior. Diga, el que está dentro de mí es mayor que el que está en el mundo. Bien, la segunda cosa importante para entender es la mente entenebrecida. Ya vimos el corazón, un corazón engañoso. La semilla de la serpiente de mentira fue concebida en el corazón, llevó a cabo el fruto de la mentira fue el engaño. De tal manera que ella se engañó a sí misma y comió del árbol. Ahora viene la parte de la mente entenebrecida que está en el corazón, la distorsión del pensamiento. En Efesios 4:17 al 18, allí lo vemos, ¿okay? ¿Qué dice? Vamos a leerlos todos juntos. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como ¿qué? Como los otros gentiles, o sea, como la gente del mundo, ¿correcto? Porque nosotros no tenemos el concepto de gentiles en cuanto a otros gentiles, porque nosotros no somos judíos, nosotros sencillamente somos gentiles. Entonces podemos referirnos a las otras personas del mundo, amén, que andan en la ¿qué? ¿Qué dice? En la vanidad de ¿qué? De su mente, teniendo ¿qué? El entendimiento, ¿cómo? ¿Cómo estaba el entendimiento? Entenebrecido. ¿Y qué dice? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La mente del hombre caído quedó bajo ¿qué? Un velo espiritual. ¿Cuántos se acuerdan del velo? ¿Cuántos se acuerdan del velo que se encontraba en el templo
entre el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Cuántos se acuerdan lo que les expliqué el otro día? Se rasgó de arriba abajo. Significa, y en Hebreos también habla que ese velo significaba el cuerpo de ¿qué? De pecado, la naturaleza de pecado del hombre. Al ser desgarrada, destruida, ¿okay? Ya no había impedimento para que nosotros entráramos al lugar santísimo. O sea, nuestra alma ya está expuesta a la vida del Espíritu. ¿Cuántos están gozosos por eso? Diga, estoy expuesta, mi alma está expuesta. Diga, mi alma está expuesta a la vida del lugar santísimo, a la vida del Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso? Entonces significa que ya usted no tiene el poder del pecado en usted, porque ya fue quitado, fue rasgado de arriba abajo. La mente del hombre caído quedó bajo un velo espiritual, incapaz de discernir las cosas de Dios. La ley del pecado y de la muerte opera aquí como una programación contraria al reino, haciendo que el hombre llame bien al mal y al mal al bien. Es una mente controlada por el pecado, enemiga de Dios. ¿Cuántos los que tienen computadoras, cuántas veces usted trata de hacer algo y lo hace mal y no le responde la computadora? Tiene que estar, esa era la programación que había en nosotros, la del pecado. ¿Okay? Esa era el tipo de programación que había dentro de nosotros. La ley del pecado surgía al efecto. Eso era obligatorio, era una fuerza dentro de nuestro corazón. Era una fuerza debido al reino de la potestad de las tinieblas que se encontraba dentro de nosotros. Bien, entonces continuamos. El cuerpo, ese es el B. Ok, ahora vamos a mirar el cuerpo. Miren lo que dice Pablo con respecto al cuerpo. Igualmente, si estaba la dimensión espiritual gobernando el pecado y reinando la muerte, miren lo que sucedía con nuestro cuerpo. Dice, el cuerpo, instrumento de corrupción y muerte, Romanos 7:24. Miserable de mí. ¿Quién me qué? ¿Quién me librará de ese qué? De muerte. ¿Por qué de muerte? Porque la naturaleza del pecado ejercía todo su poder sobre él. En la dimensión espiritual se manifestaba en el alma y se manifestaba en el cuerpo humano. ¿Me siguieron acá? Bien, y luego entonces dice, el cuerpo diseñado para ser templo de la expresión de la gloria divina fue afectado por la ley del pecado hasta volverse instrumento de ¿qué? De muerte. Por eso Pablo lo llama, ¿cómo era? ¿Y ahora qué es? Estamos muertos al pecado, pero estamos ¿qué? ¿Vivos para quién? O sea que nuestro cuerpo, al verse muerto al pecado, está ahora vivo ¿para quién? Para Dios, para Cristo. Amén. Y la enfermedad, la decadencia, la muerte biológica y aún los impulsos desordenados son manifestaciones de esa ley actuando en la materia. Lo que antes servía al propósito de Dios, ahora servía al propósito del pecado, a menos que sea sometido al Espíritu. ¿Cuántos creen que el cuerpo es el templo de Dios? Morada del Espíritu Santo. ¿Y qué fue antes? ¿Morada de quién? De los demonios. ¿Por qué? Porque la mente del diablo era la que gobernaba nuestra manera de pensar. ¿A causa de qué? Pues del pecado. ¿Y a causa de qué? Por la muerte, porque la muerte era la que reinaba. Estábamos abajo, no estábamos arriba. Estábamos abajo. El estado del alma era abajo, en la región de la muerte. Bien, vamos entonces rápidamente al otro lado. Ok, vamos al tercer punto. Miremos aquí el tercer punto. Las leyes espirituales de las tinieblas operando en la naturaleza caída. Oigan bien, las leyes, vamos a leerlos todos. Las leyes de la ¿qué? Operando ¿en dónde? En la naturaleza caída. La caída del hombre no solamente produjo un acto de desobediencia, produjo, una activación de una naturaleza gobernada por una ley espiritual contraria a Dios. La ley del pecado y ¿de qué? ¿Qué gobernaba? Y la muerte, eso era lo que había en nosotros, esa fuerza gobernaba dentro de nosotros. Bien, luego dice, el hombre fue creado para vivir bajo el gobierno de la vida divina, pero al separarse de Dios, mediante la incredulidad y la desobediencia a las leyes de las tinieblas, comenzaron a operar dentro de él. Estas leyes de las tinieblas dominaron ¿qué? ¿Su qué? Todo su ser. Todo su ser gobernaba desde la dimensión del espíritu, tomaba lugar en la mente, tomaba lugar en las emociones, tomaba lugar en
en las decisiones, en el comportamiento, actitudes, etcétera, etcétera, hasta que se manifestaba también a través de nuestro cuerpo. ¿Me siguieron acá? Entonces es importante entender esto. Las leyes espirituales de las tinieblas operaban en nuestra naturaleza caída. Bien. Entonces el engaño produjo confusión espiritual y separación de la vida de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Ponga ahí el versículo solamente. Escriba, los que tomen apuntes, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Las tinieblas operan por mentira, porque Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. Bien, vamos ahora. La mentira produce una esclavitud espiritual, ¿ok? La ley de la mentira. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver todo lo que son las leyes espirituales de las tinieblas. Y yo quiero que ustedes entiendan las leyes que puse allí. No, de ciertas leyes se desprenden otras leyes. Por ejemplo, la ley de la mentira y del engaño. ¿Cuál es la que gobierna? La mentira. ¿Por qué? Porque es que la mentira es la que desata el engaño. El engaño es parte del fruto de la mentira. ¿Me siguieron acá? O sea, donde hay engaño, donde hay mentira, siempre va a haber ¿qué? Engaño. Entonces eso era una ley que regía en nosotros. ¿Me están siguiendo? En 15 días vamos a tener una clase poderosa. Una clase poderosa de la ley de la ley de la mentira versus la ley de la verdad. Bien, entonces vamos a continuar. Dice, el hombre comenzó a vivir bajo una percepción distorsionada de Dios, de sí mismo y de la verdad. El engaño, ¿qué pasó? ¿A causa de qué? ¿De la semilla de qué? De la mentira, ¿ok? Manifestó que el engaño entró al corazón humano por medio de la mentira de la serpiente. Las palabras de la serpiente contenían ¿qué? La esencia de un ADN de ¿qué? De mentira. ¿Quién es el padre de mentiras? Satanás. Génesis 3:4 le dijo, ¿qué le dijo la serpiente? No moriréis. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Y qué hace un padre? No, ¿qué hace el padre? El hombre, ¿qué hace cuando está con la mujer? Da la semilla. Por eso él es padre. ¿Y qué pasó con la mujer? La mujer lo concibió. Por eso se llama el padre ¿de qué? De la mentira. Entonces la esencia de la semilla ¿qué es? Mentira. Y toda mentira siempre te va a llevar ¿a qué? ¿Me siguieron acá? Pero si se quita la mentira, ¿qué va a suceder? Tiene que destruirse el engaño. Amén. Bien, continuamos rápido. Bien. Génesis 3:4 dijo, no moriréis, palabras de mentira. La serpiente al mentir introdujo una distorsión de la verdad para separar al hombre de Dios. Desde entonces el engaño comenzó a gobernar el entendimiento humano. ¿A causa de qué? De la semilla, que era una semilla de mentira. Hebreos 3:12. Hebreos, no todavía. Y este momento, ok. Esta es la de la mentira. Bueno, entonces es una ley. ¿Produjo efecto en nosotros? ¿Esa ley produjo efecto en nosotros? ¿Cuántos le han enseñado a sus hijos a mentir? Nadie. Pero dicen mentiras ¿qué? Automáticamente. Automáticamente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes antes de ser cristianos automáticamente decían mentiras para protegerse o para cualquier cosa? Para engañar a la gente. ¿Sí o no? Y para engañarse a sí mismo, ¿verdad? Ok, entonces era algo que natural, era una ley natural y producía en mí una fuerza. Así que nadie me obligaba a mentir, sencillamente la misma ley de mentira me llevaba ¿a qué? A mentir. Bien, esa es entonces la ley de la mentira. Vamos ahora a otra ley. Y es importante, esta ley me gusta. Cuando el Señor me comenzó a enseñar de la incredulidad, me dijo, Clemencia, no es el problema de la fe en el corazón. Todos ustedes tienen una medida de fe. Todos tenemos a Cristo Jesús y Él es el autor de la consumador de la fe. Me dijo, ¿cuál es el problema? Le pregunté, ¿y cuál es el problema entonces? Me dijo, la incredulidad, porque la incredulidad es una ley de la naturaleza caída. Ella hacía toda la fuerza y automáticamente uno no creía.
Porque eso fue lo que le sucedió a la mujer, no creyó. Automáticamente ella, en el momento en que no le cree y cree la mentira, automáticamente se vuelve ¿qué? Incrédula. Y todos hemos sido incrédulos. En diferentes aspectos de nuestra vida hemos sido incrédulos, más a las cosas de Dios. Amén. Pero miren y verá, la ley de la incredulidad, una ley espiritual que aparta al hombre de Dios. La incredulidad fue una de las primeras manifestaciones ¿de qué? De la caída. Fue una de las manifestaciones de la caída. Ella oye la mentira y le cree más a la serpiente y no le cree a Dios. ¿Qué hubo? Incredulidad. No creerle a Dios, ¿qué es? Incredulidad, así de sencillo. El hombre dejó de creer la palabra de Dios, creyó la voz de la serpiente. Desde entonces la incredulidad comenzó a operar como una ley espiritual en la naturaleza que caída. La incredulidad fue no creerle a Dios, rompiendo una confianza espiritual del hombre con su creador y comenzó a depender ¿de quién? De sí mismo. Es que yo lo puedo hacer. Es que yo lo voy a lograr sin Dios. Es que esto, es con lo otro. ¿Ok? Y luego dice, la incredulidad produjo ¿qué? Independencia, autosuficiencia, razonamiento carnal y desconexión. Y sí le hemos creído algunas cosas a Dios, pero hay otras que se nos hace muy difícil. Hoy vamos a hacer juicio a la incredulidad. Vamos a romper esa ley que ha estado en nosotros. Desde que he estado en esto de la incredulidad, que el Señor me comenzó a enseñar cosas y cosas y cosas, más y más veo cómo he crecido en la medida de la fe que Dios me ha dado. Porque es que la fe está dentro de nosotros. Señor, dame más fe. No. Señor, destruyo la incredulidad que está dentro de mí y ahora hazme entender y crecer en la fe que tú me has dado ya. Amén. Ahora, ok, no. Después les digo, porque ahorita vamos a ver la ley de la fe. Ok, la ley de la fe. Bien. Ok, otra cosa, otra ley. Diga la rebelión y la desobediencia. Yo les he dado muchas veces y les he dicho, oigan, sí podemos ser obedientes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les he dicho una y otra vez. Pues hoy les estoy mostrando la ley de la desobediencia que operaba dentro de nosotros. Pero si usted ya está en otro reino, ¿por qué le vamos a desobedecer a Dios cuando ya no estamos bajo la ley de la desobediencia? Entonces es vencer, oiga, vencer la desobediencia. Y hoy le vamos a hacer juicio a la desobediencia también. Hoy le vamos a hacer juicio a esa ley. Esa ley ya no tiene autoridad en mí. Esa ley no tiene poder gubernamental en mí. Esa ley ya no tiene autoridad, no tiene potestad porque ya yo fui crucificada con Cristo. Esa ley perdió su autoridad sobre mi vida. Sí puedo ser obediente al Espíritu. Sí puedo ser obediente al Espíritu. Y dice aquí, el hombre quiso vivir independiente del gobierno divino. La rebelión se convirtió en la expresión de la naturaleza caída. 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es que la rebelión. La rebelión es idolatría, porque coloca la voluntad del hombre por encima de ¿quién? De la voluntad de Dios. Estamos amando más lo que queremos hacer nosotros por nosotros mismos que obedecerle a Dios. Bien, desde la caída la humanidad comenzó a resistir el gobierno divino. La desobediencia se volvió constante en el corazón humano. Efesios 2, versículo 3, éramos por naturaleza hijos de la ira. ¿Se acuerdan con Caín? ¿Se acuerdan con Caín? Caín, Dios le habló y le dijo, mira, el pecado está a la puerta de tu corazón, mira, lo puedes vencer. ¿Y qué hizo él? La rebelión, ¿y qué? Desobedeció la advertencia que Dios le estaba haciendo. No le dio la gana. ¿Por qué? Es en la naturaleza caída, es algo natural. Por eso lo peor que usted puede hacer es decirle al niño, es que usted es un desobediente. ¿Qué está haciendo? Usted está afianzando el poder de la desobediencia en la naturaleza caída de él. Pero si usted agarra al niño y le dice, mira mi amor, ahora es diferente, ahora ya tienes a Cristo en tu corazón, ahora puedes ser obediente. Y declara y desate sobre él la ley de la obediencia sobre su hijo. Pero lo estás atando con palabras de tinieblas. Lo estás atando con palabras de tinieblas.
Así de sencillo. Entonces, esta ley de la rebelión y la desobediencia, hoy la vamos a juzgar en el nombre de Jesús. Bien, ok. Una cosa interesante con respecto a la incredulidad. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, en Números 13:33, vemos que fueron enviados los espías. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Es una historia muy triste, de verdad. Que de 12 personas, solamente 2 le creyeron a Dios. Que podían vencer a los gigantes, que podían tomar las ciudades fortalecidas, que podían hacerlo. Solo 2 personas. Y eso es tremendo. Pero hoy quiero decirle que mucha gente va a entrar en el reino y va a entender la ley de ¿qué? De la obediencia. La ley de la obediencia es diferente, ¿ok? Diferente. Vamos a tomar el reino de Dios, vamos a extender el reino de Dios, vamos a multiplicar el reino de Dios. ¿Cuántos vamos a ser obedientes? Amén. Bien. Entonces, y dense en cuenta que por la incredulidad ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. No seamos incrédulos, tenemos el reino de Dios. Entre, gócese del reino, porque en el reino hay reposo, en el reino hay paz. Bien, ok, la otra ley es la del temor y la esclavitud. Esa es otra ley. La primera reacción de Adán después de pecar fue el temor. Tuve miedo. Dice allí, Génesis 3:10, porque estaba ¿qué? Desnudo. ¿Y qué hice? Me escondí. El temor apareció como la comunión con Dios, porque la comunión con Dios fue quebrantada. Antes de la caída, el hombre vivía seguro en la presencia del Padre. Después de la caída comenzó ¿qué? A esconderse. Luego también el miedo se convirtió en una ley que espiritual. Espiritual, el miedo se convirtió en una ley espiritual de esclavitud que gobernó pensamientos, emociones, decisiones y relaciones humanas. La ley del miedo nos lleva ¿qué? A la condenación. La ley del miedo nos lleva a tener miedo por el castigo. Entonces no hacemos las cosas por amor, sino las hacemos porque no quiero ser castigada por miedo. Y el miedo trae un pocotón de cosas feas, de verdad. Muchas cosas feas. ¿Cuántos vamos a hacer hoy juicio sobre esa ley? Amén. Bueno, por eso voy rapidito, porque de verdad sí quiero orar para que puedan salir temprano de todas maneras. Bien, en primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, resumen de todas estas leyes, todas estas leyes que venían a causa del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte abrió la puerta a todo un sistema espiritual de tinieblas, contrario al reino de Dios. Mentira trajo todo el engaño, la incredulidad, la rebelión, la desobediencia, el temor, la muerte y todo lo que desata todas estas cosas en nosotros. Estas leyes comenzaron a operar como algo obligatorio y natural en el hombre caído. El hombre no necesitaba aprender a pecar. El hombre no necesita aprender a pecar. El hombre peca por naturaleza. Amén. Romanos 6:17-18, antes ustedes eran esclavos del pecado. Romanos 6:20, por cuanto eras esclavos del pecado, ahora eras anteriormente, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Bien, vamos a mirar la intervención de Cristo. ¿Sí la podemos ver? No, no la podemos ver, está muy oscura, pero bueno, no importa. Esta vez la saqué un poquito aquí en mi iPad. Bien, ¿cómo Cristo intervino y anuló la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo lo hizo? ¿En dónde lo hizo? ¿Dónde se llevó él la naturaleza de pecado? Ok, en la cruz. Entonces, significa que allí destruyó ¿qué? El poder y la fuerza operativa que había del pecado en cualquiera de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pregunta, entendiendo esta revelación, ¿cuántos de ustedes creen que todavía la ley del pecado puede operar en ustedes? No, no y no, pero tenemos que ser transformados en la renovación de nuestra mente. ¿Me siguen acá? Tenemos que ahora decirle a Dios, Dios, yo tengo ahora la ley de vida y esa ley de vida me hizo libre de la otra. Por lo tanto, sí puedo vencer el pecado, puedo vencer la manera asquerosa en que a veces pienso, puedo
alinear mi mente a la mente de Cristo. ¿Me siguieron acá? Todo fue a causa de ¿qué? De la cruz. Todo fue a causa de la cruz. En esta parte vemos la ley del pecado y de la muerte. Y aquí habla de esclavitud, corrupción, condenación, separación de Dios, muerte eterna. ¿Ok? Su obra llevó todos nuestros pecados, ahí lo dice. ¿Ok? Su sangre nos limpia y nos liberó del poder. ¿Cuántos creen que nos liberó del poder de las tinieblas cuando nos trasladó arriba? ¿Cuántos creen que Él en la cruz del Calvario se llevó la naturaleza de pecado? ¿Cuántos creen que todo el poder del gobierno de las tinieblas ahora fue destruido? Entonces vivamos libres. Libres, porque a eso nos ha llamado Cristo. Amén. Y luego entonces en esta parte de aquí vemos la ley del Espíritu de vida, libertad, justificación, vida nueva, comunión con Dios. Bien, continuamos. Cristo asumió la ¿de qué? La condición humana para condenar el pecado. ¿En dónde? ¿Dónde lo condenó? ¿Dónde destruyó la ley del pecado? En su propia carne, en su propio cuerpo. Entonces yo quiero que ustedes se fijen aquí. Miren cómo fue primero que todo desollado. Yo les he enseñado acerca del cuerpo de Jesús desollado, ¿verdad? Les he enseñado acerca de cómo fue desollado. Cada parte de su cuerpo fue triturado, fue molido. Y les dije también, es como coger un pedazo de carne y meterla por un molino, porque así fue el cuerpo del pecado de nosotros. Fue totalmente molido a causa de todo lo que le hicieron a Jesucristo antes de morir y luego cuando fue crucificado. ¿Me siguieron acá? Entonces, ¿hay algo que está vivo en usted acerca de la ley del pecado? Entonces, ¿por qué no vivimos en la ley de vida que nos hizo libre de la ley del pecado? ¿Por qué no vivimos ahora de esta nueva creación, sabiendo lo que pasó con la vieja? Sí se puede vencer, sí se puede vivir desde el Espíritu, sí se puede vivir desde la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, sí se puede. Sí se puede. Es solamente creerlo. Bueno, no voy a hablar más de la cuestión porque de verdad está muy oscura. Se ve muy oscura. ¿Ok? Luego dice, Cristo asumió la condición humana, la condición del hombre caído, la condición humana. Y el resultado, el pecado fue ¿qué? Condenado. Somos libertados de la ley del pecado y la muerte, recibimos la ley del Espíritu de vida y en la ley del Espíritu de vida hemos sido hechos libres. Diga libres. ¿Dónde vamos a mantener ahora nuestros ojos? En la ley de la ¿qué? De la libertad. ¿Por qué? Porque la ley de vida se encuentra dentro de usted y lo hace libre del pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, respiramos, respira allí libertad, 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 libertad. Señor, cualquier área en la que ellos estén luchando, Señor amado, con el pecado, cualquier área, Señor amado, que esté queriendo, Señor amado, hacerles creer la mentira, llevándolos a un engaño en el corazón, Señor amado. Padre, Señor, ahora se destruye, Señor amado. Muéstrales a ellos que ellos pueden ser libres de cualquier cosa, libres de la pornografía, libres de la masturbación, libres de la mentira, libres, libres de cualquier cosa, Señor, libres de la ira, libres, libres, libres de la tacañería, Señor amado, libres de cualquier ídolo falso que ellos hayan levantado en sus corazones, Señor amado. Porque fuimos hechos libres por la ley de vida. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Es la ley de la libertad, es la ley de la libertad, Señor amado. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Romanos 8:3, Romanos 8:3. Quiero que abran ese versículo. Rápidamente, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, diga Dios, Dios, diga Dios, envió a su Hijo, diga, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, diga, condenó el pecado en su carne, diga, condenó el pecado mío. Condenó la naturaleza de pecado en su cuerpo humano. Condenó, 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 condenó. Oye, oye, lo condenó, fue para siempre. Lo declaró muerto. Lo declaró muerto. ¿Y ahora qué tenemos por la ley de vida? Libertad,
vida, libertad. Diga libertad, libertad. Soy libre de la incredulidad. Soy libre de la rebelión. Soy libre de la mentira. Soy libre, no tengo por qué engañarme. No tengo por qué engañarme diciendo, ay no, pero es que esto está muy fuerte. Ay no, este pecado no me deja. Ay no, este pecado me tiene llevada. No, 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 no. Mentira del diablo, no se deje engañar. Ya usted no tiene un corazón perverso ni malvado, usted tiene un nuevo corazón, usted tiene un nuevo espíritu dentro de usted, usted tiene una nueva creación, usted tiene una nueva ley. Aleluya. Bien. En la cruz Cristo desarmó el sistema pecaminoso de las tinieblas, Colosenses 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en ella. Cancelación de la deuda. El acta de los decretos representa el registro de todas nuestras transgresiones contra la ley de Dios. Jesús no solo condenó el pecado en su carne, lo crucificó y murió. A causa de la naturaleza pecado hemos hecho muchos pecados, ¿verdad? Gobernaba el pecado en nosotros, ¿es correcto? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Muchísimos pecados. Entonces el acta de los decretos que había en contra de nosotros era bien grande. Pero dice que Él la quitó. Todas las transgresiones, todas las cosas en las que ustedes hayan hecho pecado, oigan bien, en las que ustedes hayan practicado el pecado, en las que ustedes, en cualquier cosa, en la parte de su mente, de sus emociones, de sus actitudes, comportamientos, manera de pensar, en todo, absolutamente en todo, de palabra, de obra y de omisión, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Él se lo llevó en la cruz? ¿Hubo alguno que haya dejado vivo? ¿Hay alguna parte del cuerpo de Jesús que quedó viva o todo fue muerto? ¿Y cree qué es el mensaje que Él nos está dando aquí en ese versículo? Sencillamente que todo el cuerpo de pecado ya fue crucificado para que ahora ese pecado ya no tenga autoridad sobre su vida. Eso es todo. Pero no, todavía nos vemos, porque el enemigo sí que se encarga de hacernos creer que todavía tenemos un corazón mentiroso, que todavía tenemos un corazón engañoso. No, 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 no. Esas leyes no existen ya en nosotros. Usted es el que activa las leyes de acuerdo a lo que usted está creyendo. Si ya la ley de la mentira y del engaño no está dentro de mí, ¿por qué la dejo que se active? Si ya la ley de la rebelión y la desobediencia fue llevada en la naturaleza de pecado, ¿por qué permito ser desobediente? ¿Me siguen? Porque no hemos entendido lo que ahora somos y lo que fuimos en el pecado y lo que ahora somos sin el pecado. Y poder vivir sin pecado. Decimos, no, eso es para los santos, pues nosotros somos santos. Y eso no es para los monjes, ni para las monjas, ni para los que están allá en los encierros esos, en esos monasterios. No, 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 no. No es así que se vence el pecado, escondiéndose del mundo. Olvídense. Bien, entonces, en la resurrección se introdujo una nueva ley. Diga, la ley del espíritu de vida. ¿Cuántos creen que la muerte no lo pudo retener? ¿Quién vino a Él? ¿Quién vino a Él? El Espíritu Santo, ¿de qué? De vida. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿La muerte lo pudo mantener? No lo pudo mantener. ¿Saben por qué? Porque sencillamente ya Él se había llevado la naturaleza de pecado que le daba poder a la muerte. Cuando Él se lleva la naturaleza de pecado, absorbe la muerte, baja y dice, no me pueden agarrar. No me pueden retener aquí en este lugar. Y el Espíritu Santo vino sobre Él. ¿Y qué? Resucitó. ¿Cómo está usted? Diga, yo estoy en la ley de vida. Yo estoy en la ley de vida. Y en la ley de vida tengo la libertad. En la ley de vida tengo libertad. Libertad para vivir desde la naturaleza divina
de Dios. Aquí nos vamos a detener para entender esta palabra ley que está en este versículo. Aquí no está hablando solamente de mandamientos escritos, sino de un principio espiritual obligatorio que opera continuamente. Esa ley del pecado y de la muerte continuamente operaba en nosotros, ¿cierto o no? ¿Mm? Ahí de vez en cuando lo podíamos llegar a vencer cuando de verdad llegábamos a ser tan desastrosamente en nuestra vida, en la rabia, en la ira, en todas esas cuestiones. Llega un momento en que uno dice, tengo que hacer algo, ¿cierto? Y podíamos, por un tiempo de pronto, llegar a vencer cosas. Pero como era algo continuo, porque era una naturaleza de pecado, volvíamos otra vez a reincidir, ¿Saben qué? Les voy a decir algo. En el poder de la ley de vida no tenemos por qué estar volviendo a reincidir una y otra vez en cosas en las cuales ya nosotros hemos sido hechos libres. El todo es set up your mind, ¿ok? Set up your mind. Señor, establece tu mente en la ley de vida. Establece tu mente en la ley de la libertad, porque eso es lo que tienes ahora. ¿Me siguieron acá? Ok, entonces dice, aquí nos vamos a, ya lo leí todo eso, ok, bien, rapidito, porque sí quiero orar bien. Ok, bien, la palabra ley, vamos a mirar esa palabra ley. Quiero decirles con esa palabra ley, que tanto en el versículo que leímos, que está en Romanos 8:2, habla de la ley de vida, pero también habla de la ley del pecado. La palabra ley se está refiriendo, tiene la misma referencia, ¿ok? De significado. Y miremos lo que es la palabra ley. Es importante que entiendan esto. La palabra ley significa principio regulador, ¿ok? Fuerza que gobernante, regla establecida, poder que opera continuamente, sistema que produce resultados inevitables. Pablo la usa aquí en un sentido mucho más profundo, como una fuerza espiritual operante. Entonces, en la naturaleza caída, esta ley del pecado y la ley de la muerte obligatoriamente era una fuerza espiritual operante del reino de las tinieblas. ¿Dónde estaba? En su corazón. ¿Dónde estaba la mentira? En su corazón. ¿Dónde estaba el engaño? En su corazón. ¿Qué era lo que gobernaba? ¿La ley de qué? Del pecado y de la muerte. ¿Estoy correcto? Ok. Vamos un momentico a ponerlo, todos estos significados con la ley del pecado y la muerte. Entonces, dice, la ley del pecado y de la muerte era un principio regulador en mi naturaleza caída. La ley del pecado y de la muerte era una fuerza gobernante. La ley del pecado y de la muerte era una regla establecida a causa de mi naturaleza caída. La ley del pecado y de la muerte era un poder que operaba, ¿qué? Continuamente. Era un sistema que produce resultados inevitables. Oiga, era automático. Pero ahora, si nosotros ponemos la ley de vida, igualmente vamos a poner la ley de vida. ¿Cuántos estamos en la ley de vida? Entonces dice que la ley de vida nos ha dado ¿qué? La libertad, nos ha hecho libres de esta naturaleza de pecado. Entonces vamos a poner la ley de la libertad. Ahora mismo nosotros en la naturaleza divina de Dios tenemos la ley de la libertad. Diga, yo tengo la ley de la libertad. Y la ley la ley de vida, ok. Y la ley de vida es un principio regulador en mi nueva naturaleza. Diga, es un principio regulador en mi nueva naturaleza. Diga, es una fuerza gobernante en mi nueva naturaleza. Dígalo. Es una regla establecida en mi nueva naturaleza. Es un poder que continuamente está operando. Automáticamente, sí sé que puedo automáticamente reaccionar en la ley del Espíritu de vida. ¡Oh, Señor! Cuando lo ve. Está trabajando el espíritu de la libertad allí dentro de mí. Automáticamente esa libertad ¡fua! 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 Se va a estar manifestando. Amén. Bien, entonces, en la naturaleza, bueno, ya, ok, en la naturaleza divina, la ley del espíritu de vida obligatoriamente es una fuerza espiritual operante del reino de Dios dentro de nosotros. Bien, de luz y vida. Bien, entonces, aquí la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica. Es bien interesante mirar la ley de la gravedad. Todo objeto
con masa es atraído ¿hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra, ¿correcto? Pero luego vino una ley mayor que es la era aerodinámica. Entonces ya la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica venció ¿qué? La ley de la gravedad. Pongan atención a esto. La ley del pecado y de la muerte fue vencida por la ¿qué? Por la ley de vida. O sea que sobrepasa. Ya no tengo que estar acá abajo, estoy arriba. ¿Puedo vencer o no puedo vencer? ¿No lo vemos con los aviones que venció la ley de la gravedad? Entonces, ¿por qué no le vamos a creer que la ley del espíritu de vida en nosotros también venció el pecado en nosotros y podemos sobrepasar el pecado? Podemos sobrepasar el dominio del pecado. Así de sencillo. Bien, continuamos. La resurrección introdujo una nueva ley espiritual. La resurrección de Cristo no fue solamente un milagro, fue el establecimiento de un nuevo orden espiritual. Jesús venció ¿qué? El pecado. ¿Qué más? La muerte. ¿Qué más? El temor. ¿Qué más? La corrupción. ¿Qué más? Y el dominio de las tinieblas. Al resucitar, impartió su misma vida al creyente. Ahora es trasladado de una jurisdicción ¿qué? A otra. Del dominio de la muerte al dominio de la vida. ¿Qué más? Del sistema del alma al gobierno del espíritu, donde antes reinaba la corrupción, ahora fluye la inmortalidad interior. Nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Es necesario nacer de nuevo para experimentar la ley de vida. Es necesario nacer de nuevo para experimentar la ley de vida. Solamente en la ley de vida tengo la ley de la libertad para no pecar. Solamente en la ley de vida tengo la libertad para no pecar. Solamente en la ley de vida tengo la libertad para no pecar. Amén. El nuevo nacimiento introduce la vida de Cristo y nos libera del pecado. Nacer de nuevo nos pasa de un estado espiritual de muerte a un estado espiritual ¿de qué? De vida. Las leyes del reino escritas en el nuevo corazón. Hebreos 8:10. Así dice el Señor, pondré mis leyes ¿dónde? En su mente. ¿Y en dónde más? Y sobre su corazón las escribiré. ¿Cuál corazón tenemos ahora? ¿El corazón de piedra o el corazón nuevo? El nuevo. ¿En dónde están escritas las leyes ahora? Pues en el nuevo corazón. Así de sencillo. Y luego, rápido ahí, cuando el reino se establece, las leyes son escritas en nuestras mentes y nuestros corazones. Estas leyes ahora ¿qué? Manifiestan ¿qué? El reino. ¿En dónde? En nosotros y a través de nosotros. Diga, ahora hay nuevas leyes y puedo manifestar el reino a través de las nuevas leyes en mi vida. Esto no es una teoría espiritual. Esto es la revelación del modo en que el reino vive, respira y actúa en ti. Preparémonos porque el Espíritu mismo que nos mostró el reino eterno ahora nos mostrará cómo las leyes del reino se mueven dentro de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Aleluya, rápido. El corazón se convierte en el lugar del gobierno del reino de Dios. En el nuevo pacto el Espíritu Santo gobierna el corazón. Por eso Hebreos 8:10 habla de impartición de la naturaleza divina. Leyes. Dios escribe sus leyes en la mente, transformando pensamientos, emociones, sentimientos y el corazón, transformando deseos y voluntad. La ley de vida produce las leyes del reino o virtudes de Cristo. Leamos en la parte de abajo. ¿La ley de la qué? ¿La ley de la qué? ¿La ley del qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Y todo está dentro de ustedes. Es una ley. Todo eso produjo la ley de ¿qué? De vida dentro de usted. Fuimos libres de la incredulidad, de la rebelión, de la desobediencia y de todo lo que venía a causa de la naturaleza de pecado. Y ahora estamos en una nueva ley. ¿Qué hay dentro de usted? Diga el reino de Dios. Y en ese reino, diga en ese reino hay nuevas leyes. Y la ley de vida me hace libre de las leyes que tuve anteriormente. Amén. Rápido, porque sí quiero orar. Vamos. La ley de la fe.
La incredulidad dominaba la vieja naturaleza, era parte de esa naturaleza caída, pero ahora la vida de Cristo produce fe y vino a restaurar la fe. La nueva creación ya no debe vivir bajo la ley de la incredulidad. Oigan, ya no es una ley. Ya ese poder de la incredulidad no tiene poder ni autoridad en su corazón. Entiéndanlo, es un nuevo corazón. Él está poniendo en las mentes de nosotros sus leyes, escribiéndolas en su corazón. ¿Y cuál es una de las leyes? La ley de la fe. La ley de la fe, porque andamos por fe y no por vista. La ley es inherente a la naturaleza del Hijo. Jesús vivió completamente dependiente del Padre. Igualmente nosotros. La ley del amor. La naturaleza caída viene desde el egoísmo y la separación, pero la vida de Cristo produce amor como una expresión obligatoria del reino. El amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado. Cuando usted dice es que yo no puedo amar, es que yo esto, es que yo no tengo paciencia, es que yo esto, es que yo lo otro, y dándose excusas, hermanito amado, ya no hay más excusas para decir. Ahora usted va a comenzar a declarar, tengo la ley del amor dentro de mí. Por lo tanto, puedo hacer todo lo que el amor dice que ahora puedo hacer. Amén. Bien, la ley de la obediencia. Me gusta tanto hablar de esa ley de obediencia, porque es que ninguno de nosotros puede ser obediente si no estamos en Cristo. La ley de la obediencia solamente se puede vivir, manifestar a través de estar en Cristo. Es la única manera, no hay de otra. Bien, la ley de la libertad tiene una profundidad especial porque resume el resultado de todas las demás leyes del reino operando dentro del creyente. Santiago 1:25. Mas el que mira, ¿qué dice? ¿Y por qué atentamente? Porque podemos ser descuidados. Por eso dice que atentamente. ¿La ley de qué? De la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La verdadera libertad aparece cuando el hombre vuelve al diseño original para el cual fue creado. La ley de la libertad y las demás leyes del reino. La ley de libertad funciona como el resultado de todas las demás leyes espirituales del reino operando juntas. Porque cuando la verdad gobierna, el amor gobierna. La fe gobierna, la justicia gobierna, la obediencia gobierna. El creyente comienza a vivir ¿qué? Verdaderamente libre. Ley del Espíritu, verdad, más fe, más amor, más justicia. ¿Igual a qué? A libertad. ¿Y la libertad restaura qué? El diseño original. Cristo lo restauró mediante la nueva creación. ¿Por qué las leyes del reino de Dios pueden operar en mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden operar todas estas leyes en mí? Porque sencillamente ya no estoy en el lugar a donde yo estaba. Así es. Porque ahora el reino de Dios está dentro de mí. Entender que el hombre no solo recibió el perdón de pecados, recibió una nueva naturaleza es importante. La vida de Cristo fue impartida en su interior mediante el Espíritu Santo. Por eso, vamos a leer todo esto juntos. Por eso las leyes espirituales del reino ahora pueden operar dentro del creyente de manera real y continua. En la nueva creación fue dada una nueva naturaleza divina que fue implantada por Dios mismo, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Conclusión. Entendiendo ahora las leyes que gobiernan mi nuevo ser espiritual por encontrarme en el reino de luz vida, en la nueva creación, y encontrándome en un nuevo lugar, puedo manifestar lo invisible de una manera visible, lo sobrenatural de una manera natural, lo etéreo del reino manifestarse a través de mi humanidad. Al recibir el reino, dimensiones del Espíritu de luz vida, he heredado todas las riquezas de gloria del reino de Dios para llenar la tierra con el conocimiento de Él. Pongámonos en pie y vamos a orar. ¿Entendieron? ¿Entendieron esta clase? Bien fácil, es una clase súper fácil. Es una clase que, mejor dicho, Chicho, hasta un niño la entiende. Amén. Vamos a orar en lengua. Vamos a meternos, vamos a hacer juicio, oigan bien, a las leyes del pecado
y de la muerte que gobernaron en nosotros. Vamos a hacer juicio a la ley de la desobediencia, vamos a hacer juicio a la ley de la mentira que nos llevaba a engañarnos, a la ley de la rebelión, a la ley de la incredulidad, a todas estas cosas que habían y que pensábamos que no podíamos vencer, que pensábamos engañados en nuestro corazón, que todavía tenían autoridad, que pensábamos que podíamos